Buenas noches, queridos amigos de este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Nortevisión y TAK, Televisión Online. Bienvenidos a este su programa y darle las gracias a nuestras acompañantes de hoy. Saro Brisón, como siempre. ¿Qué tal, noches. Saro? Muy bien, estupendamente. Encantada otra ¿Un buen vez fin de de compartir. semana? Sí, un buen fin de semana. Ya sí. nos contará. Bueno, aquí tienen la prueba. Un buen fin de semana. Una voz sí. aguardentosa. Y a mi derecha, Isabel Guerra García, más conocida como Isa Guerra en el mundo literario. ¿Qué tal, Isa? Hola, Ina, buenas noches. Y también con la voz, como decía mi compañera. También aguardentosa. También, sí. Pero del Bueno, tiempo, pues yo del tiempo. para Del no tiempo, ser sí. menos, yo tengo algún gallillo que otro de vez en cuando. Bueno, Isa, te hemos pedido que estés con nosotros esta noche porque el viernes 15 de noviembre presentaste el libro conjunto con Irma, nuestra compañera y amiga Irma Ariola. Sí, y Ariola, un libro que se titula Sin aplausos, con muchísimo público, con muchos compañeros escritores. Y lo primero que te preguntaría, Isa, y que me llama mucho la atención, ¿por qué sin aplausos? Porque, bueno, queríamos hacer un libro de poesía comprometida. Un libro de poesía social en estos tiempos, que ya no se usa la poesía social, pero bueno, porque fue la poesía de la posguerra de 1940, de aquello Agustín Millares, Pedro Lescano, toda aquella gente. Y entonces nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer un libro de poesía social. Y claro, la poesía social, la poesía comprometida, la que habla de la calle, de la persona de la calle, del hombre y la mujer de la calle, de los problemas actuales, parece que no tiene que llevar aplausos. Y entonces le pusimos el nombre Sin aplausos, no necesitan aplausos. Isa, no estamos celebrando nada. Ya. Fíjate que ahí discrepo un pelín contigo en que no se lleva la poesía social. Yo creo que es un momento en que hay que protestar de tantas cosas, Claro. quejarnos en voz alta de tantas cosas, a ver si alguien por casualidad nos escucha y pone su mano y soluciona algo, ¿verdad? Que me parece de lo más acertado un libro de poesía social. No sé si son poemas que has recuperado de toda tu dilatada escritura ahí de tantos años, o los has escrito expresamente para este libro. Sí, son poemas. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo contigo. Hay que escribir más poesía comprometida y social en estos tiempos. Por supuesto, por eso lo hemos hecho. Pero muchas veces para los escritores y para los literatos, cuando etiquetan la poesía del compromiso o la poesía del conocimiento o la poesía, distintos tipos de poesía, nos dicen que realmente la poesía comprometida, poesía social, obedece a un periodo de la literatura que es a partir de 1940, cuando la gente empieza a recuperar un poco, a hablar de lo prohibido, cuando no se podían hacer manifestaciones, y bueno, había una situación después de la guerra de hambre, de injusticias sociales, ¿no? Pero por eso queríamos recuperarla. Eso es lo primero. Después, el libro este tiene dos partes. Tiene una parte, la primera parte se titula Vivir para ser, que es la parte mía. Me encantó. Y la parte de Irma título. se llama, la segunda parte, El velo de los corruptos. Sí. Entonces, la parte mía está hecha para este libro, un libro reciente y nuevo. Lo que pasa es que después me decía Irma, mira, vamos a poner otros 3 más. Digo, pues entonces los 3 más los voy a poner de mi libro, que se llamaba Poemas para decir no a la guerra, y ese libro sí es de poesía comprometida y social. Poemas para decir no a la guerra. Por eso hay una parte de ese libro, los 3 últimos poemas, que son, uno se titula, me parece, Los brazos de la tierra, dedicado a las mujeres, al trabajo de las mujeres. El otro me parece que se llama Subdesarrollo, que habla del alcalde sonríe mientras se inauguran las luces de la ciudad, y contrasta eso con lo que está pasando en urgencias, en los hospitales, cuando te ponen un pasillo, ¿no? Y bueno, y con los turismos de cruceros contrastan las 3 cosas. No es ningún alcalde concreto, pero bueno. Una figura, ¿verdad? Una figura, sí. Bueno, surge de ver un día la tele que estaban hablando de que se inauguraban las luces de la ciudad el año pasado en diciembre, y que
se hablaba de los carnavales mejores del mundo de una determinada isla y se hablaban de determinadas cosas. Y una compañera me decía, dice, mi hermano ingresó en urgencia y resulta que a las 4 de la mañana un viejito pidiendo una manta, o le dan el alta a esa hora, y gente mayor que tienen que esperar a que vengan las guaguas a las 6 de la mañana si van para las Mercedes o para algún sitio de la isla de Tenerife, y contrasté y uní las dos cosas y hice el poema. Esos terribles contrastes de la vida, ¿verdad? Si Sara me permite, antes de que empiece, voy a hacer un poquito voy a hacer un resumen, porque si leo todo tu currículum, no te hacemos entrevistas, sino que leemos currículum. Isa es licenciada en Psicología, es doctora en Filología Románica, máster en International Poetry, premio Poeta del año 2014 en Messina, Italia, cuarta clasificada por Libertad Silenciada, pertenece a la IWA, Asociación Internacional de Escritores, quien le ha otorgado el diploma de Best Poet 2019, Mejor Poeta, y tiene la friolera de 24 poemarios publicados, que eso es difícil en poesía publicar tanto, y un ensayo literario. Ha participado en más de 20 antologías nacionales e internacionales y ha sido traducida a inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, ruso y rumano. Señores, me esto sorprendió. pero vamos, para aplaudir, fuerte y largo. Ha sido jurado en diversos certámenes de literarios, participando en múltiples recitales, en algunos de los cuales he tenido la suerte de coincidir con ella. Y bueno, su profesión ha sido educadora y orientadora de adolescentes en varios institutos, tanto en la isla de Tenerife como en Gran Canaria, en Guía concretamente, que es su lugar. Que estuve 13 años. En La Gomera, 13 años nada menos. ¿Aprendiste a silbar? Aprendí, bueno, en los inicios. En La Gomera estuve 13 años, estuve trabajando yo he dado clases de literatura y de psicología, ¿no? Y de orientador de psicología. En La Gomera y en colegios de Tenerife bastantes, dando clases también, porque además tengo las oposiciones de primaria por lengua y francés, y empecé por ahí. Después, como hice Filología Románica en la Universidad de La Laguna, continué en los institutos y después hice psicología más tarde. En La Gomera estuve 13 años. Tenía la plaza definitiva en la Orotava, llevaba 6 años en la Orotava trabajando, y luego me había presentado a las plazas por psicología, había terminado psicología en la Universidad de La Laguna y estaba dando clases de lengua en la Orotava. Y entonces terminé psicología, me presenté por psicología, que tenía que ser funcionaria, a una plaza de orientación en el Instituto de La Gomera. Y fui por un año en comisión de servicio y me quedé 13, porque estuve 5 de directora de un centro de profesores, bueno, el único centro de profesores de La Gomera, que ahí me viene la artrosis cervical, de estar de un lado para el otro. De la que hemos estado hablando antes de empezar. También es componente de NASA y de Palabra y Verso, en fin, tiene un currículum amplísimo. Y yo me pregunto, Isa, ¿tu vocación literaria es de siempre o surgió en algún momento por algo? No, es de siempre. La profesión literaria es de siempre. Empecé, yo creo que desde que tenía 13, 14 años empezaba a escribir pequeñas cositas, esto que empiezas a escribir poemas. Me acuerdo que en las Dominicas de Guía, con 13 años, me gané un premio de esos de la Coca-Cola, de las redacciones esas de Coca-Cola, que te daban un montón de premios, venía y participabas y tal. Y bueno, lo que pasa es que eso vas haciéndolo, vas estudiando, trabajando y luego vas escribiendo. Cuando empiezas a publicar, empecé a publicar tal vez en el 86, pero poemas que tenía de anteriores, sí. Y también, curiosamente, mi primer librillo me lo publicaron en Aranguren, en Vizcaya, fíjate, porque participé en un concurso de estos que mandas un poema y entonces el premio era que los poemas los mandaban a otros sitios. Es como, estoy metida en un grupo de hace muchísimo tiempo que se llama International Poetry, donde mandas un poema y el premio es que te lo mandan a Italia, te lo traducen en Italia, de Italia a otro sitio y demás. Entonces, mi primer poemario ahí, fíjate el título, yo ponía C punto porque era cacharro, basura y otros poemas. Y entonces, yo sí decía, cacharro, vamos a ver, se venía ese punto. Cacharro, basura, otro poema, y después, eso fue en el año 85, 86, y el siguiente, que me lo publican también, pertenecía a un colectivo que se llamaba el colectivo Castro Caldón, o Castro, parecido así, un pueblo de León,
y bueno, porque me pusieron en ese colectivo y publicaba poemas también en Aranguren, en Vizcaya, fíjate, en el País Vasco en esa época. Y entonces los poemas esos eran porque eran comprometidos ahí, porque hablaba de Vietnam, porque hay guerras en Vietnam, una cosa así, y nosotros escribiendo poemas de que hablen de piano de cola y no sé qué aquí, y ellos... O sea, que desde jovencita ya Sí, era sí, sí. contestataria y te Después, llamaban la atención los temas sí, no, sociales. y aparte, a partir de ahí, en el 78 por ahí, después en el 79, me escribieron una carta, me escribió una carta a la presidenta de la AIGUA esta, que es una tal Teresinca Pereira que vive, es una escritora que daba clase, era brasileña, pero por temas de exilio estaba exiliada en la Universidad de Boulder, era profesora del departamento de español y portugués, ella es brasileña, ahí en Boulder. Entonces me escribe en inglés y dice, mira, ¿nos das el permiso para publicar un poema que no me ha llegado en una antología? Y entonces sacan una antología, la Universidad de Boulder me incluye el poema traducido al inglés y un currículum. Y entonces de ahí empecé ya, desde esa época, fíjate que hace mucho tiempo, y nos intercambiamos poemas, participaba en libros publicados por ellos ahí en Estados Unidos. Actualmente ella está viviendo en Ohio, también tenemos una buena relación. Y bueno, Qué bien, qué bonito, ¿no? sí, sí, y después de ahí, un dato curioso es que me llama un día, bueno, estaba trabajando en el Instituto de Guía, donde yo me jubilé el año pasado y estuve, después de 40 años de enseñanza, que ha sido mucho, Que se dice pronto. y entonces, estando en el instituto, hace un par de años me escribió el presidente yo no me acuerdo cómo se llama esto, pero era como un grupo de los Caballeros de Malta, es decir, el presidente de la Sociedad de Caballeros de Malta, donde no había mujeres sino hombres. Dice, mire, para que nos autorice, en inglés, era un príncipe, bueno, ahí lo tengo. Y entonces, dice, mire, es que tiene usted un poema publicado de Malta, hablaba de los secretos de Malta, porque Malta es una isla que tiene muchísimos secretos, y los secretos estaban en boca de los Caballeros de Malta. Entonces ellos tenían una revista que se publicaba en Jerusalén, en Malta, en otro sitio que no me acuerdo. Madre mía. En Malta, sí, la revista esa, ¿eh? los Caballeros de Malta, son de San Juan, de Jerusalén y de Malta, algo así. Y entonces tenían en 3 países. Y se mire, para que nos autorice a publicar el poema de Malta, yo cuando fui a Malta hice un poema que se llamaba Yo amo Malta. Allá con un corazón, Malta. Ajá. Y entonces hablaba de ahí de esos secretos de los caballeros y tal. Y entonces dice, mire, para traducirlo, digo, sí, en inglés. Que le había dado eso Teresinca Pereira, porque la conocían esa gente, y bueno, salí en la revista esa de San Juan de los Caballeros de Malta, me dirás tú, en Jerusalén y tal, con ese poema. Los caminos que se busca Sí, a veces quiero un decir poema que para muchas hacer- veces son, porque yo pienso que la literatura, muchas veces en las islas y a nivel de España, bueno, nadie es poeta en su tierra, ¿no? Y claro, muchas veces salen publicados gente debido a que pertenece al mismo partido político de los que están gobernando, o bueno, hay muchos intereses como todos sabemos, no voy a hablar de lo prohibido, pero todos sabemos lo que hay en el mundo de la cultura, del arte y de la literatura en general, ¿no? Entonces, esto ha sido una cosa que ha surgido así, digo, pero... Salió por sí. azar, ¿no? Casi. Sí, por Pues azar. Me ha gustado esa trasvase que has hecho de nadie es profeta en su tierra, has dicho nadie es poeta en su tierra. Claro, Me ha gustado mucho esa... Yo te iba a hacer una pregunta al respecto de eso, de los viajes, porque sí que estuve leyendo de que te gusta viajar y mi pregunta era, ¿tú viajas para inspirarte o a ti te inspiran poemas y luego tienes que ir a esos sitios? Cuando tú hablas de esos sitios, ¿ya estás inspirada o has ido a esos sitios y ya te enamoras y te salen esos Yo, por poemas tan ejemplo, lindos? empecé a viajar muy pronto, estudiando y trabajando. O sea, me fui en el 73 pues, a Londres a trabajar ahí, en los veranos, y después a Alemania a trabajar también. Y no escribía sobre lo que pasa que, mira, cuando... Yo soy de la generación esa hippie, ¿no? De la época, y me recorría a dedo 4 o 5 veces Europa. Por ejemplo, Yugoslavia me la recorría a dedo. Estoy hablando en otra época, a dedo, sí. A dedo, en autostop.
Y Hungría me la recorrí a dedo, Alemania, todos esos sitios. Fui por lo menos 4 o 5 veces a Italia. Bueno, imagínate Yugoslavia de Tito, no ahora, no al sur. Ahora he ido 2 o 3 veces a Dubrovnik, pero de otra forma. Pero aquella vez era con saco a dormir y tal. Y entonces toda esa parte, y llegabas a lo mejor a dedo a Málaga. En Málaga es cuando cogías el avión para acá, porque tenías que presentarte en septiembre o así. Y entonces, claro, todo eso siempre me ha gustado viajar. Pero algunas veces, por ejemplo, yo tengo un poemario que es chiquitito, que se llama, algo así de, es que ni me acuerdo, pero algo así bilingüe, es bilingüe en español-alemán, y habla, es un poemario pequeño, ahora mismo te digo cómo se llama. Está editado en Flypoint, en una colección pequeñita, que se llama Manifiesto Bilingüe. Entonces, el Manifiesto Bilingüe es un poema solo que está hecho en un viaje por Alemania, por los pueblos pequeños por Alemania. Y es un poemario social, es un poema solo que está en un libro, un poemario social, donde se compara las diferentes civilizaciones, sobre todo en el viaje de Alemania, lo fui haciendo en la guagua de Alemania. Y se va, llega un momento en que habla incluso de la civilización de Córdoba, de la época de Alfonso X, cuando hablaba realmente de las 3 civilizaciones, es decir, cómo él se rodeó de los sabios que eran árabes, hebreos y españoles para hacer una cultura interesante, ¿no? Vamos a poner interesante. Sí. Y cómo es posible que esas civilizaciones puedan convivir en paz y en armonía. O sea, a mí me llamaba la atención porque parece que cuando tú tienes una filosofía diferente, una ideología diferente, una religión diferente, tiene que chocar contra otras religiones. Y me parecía que es por ahí por donde tenemos que caminar. Y si lo llevamos la palabra yo creo que es respeto. Si lo llevamos a los terrenos políticos, es ahí donde tenemos que caminar. Respeto a la diferencia. El respeto a la diferencia y sobre todo a la diversidad. Claro. Y a la pluridiversidad. Que es lo que nos enriquece precisamente. Imagínate que fuéramos todos iguales. Que nos enriquece. Qué pobre sería. Sí, pues eso. Bueno, tienes títulos súper bonitos. El título a mí me llama mucho la atención. Lo primero, cuando veo un libro, hombre, te llama la atención la portada, ¿no? Y después me llaman mucho la atención los títulos, porque siempre me pregunto qué habrá detrás de ese título. Uno lo nombraste antes, Los brazos de la tierra. Sí, Los brazos de la tierra. Si quieres te leo un poema, porque está ahí. Sí, en una parte más adelantada del programa vamos a leer poemas. Fragmentos de un mar de estío. Fragmentos de un mar de estío es un libro que está publicado en Rumanía, en Bucarest. Es un libro que está en español rumano en un principio y luego después se hizo una edición más ampliada en español francés. Ajá. Ese libro, Fragmentos de un mar de estío. Después otro dice, todo tan efímero. Todo tan efímero, habla del tiempo, de lo que me decías que te encantaba, pues me encanta, yo me inspiro mucho en el paso del tiempo. Casi todos tienen ese... Poemas para decir no a la guerra, Art disidente, sí, Art disidente, sí. Del amor, de la vida, de la libertad, de la fugacidad del tiempo. Tienes títulos que dicen mucho de lo que hay dentro de esos libros, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que habías nacido en Guía, que yo siempre Guía lo digo con una sonrisa porque es el sitio de mi niñez, y la niñez uno casi siempre la recuerda con una sonrisa, ¿verdad? Mi familia es de allí y en fin, y allí trabajaste también como orientadora. Una característica que define mucho a Isa en su escritura es que es una persona que no busca florituras para decir las cosas, tiene un lenguaje que todos podemos entender, liso, llano, pero no tiene retórica. Exactamente. No banal, vamos a decir. Y aborda pues problemáticas tanto individual como colectivas, ¿no? Como por ejemplo que nos estamos alejando de la naturaleza, el papel de la mujer en la literatura, etcétera, etcétera. Son temas que ahora quiero abordar en un momentito con Isa. Pero no se vayan, que volvemos enseguida. Un descansito. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Pues ya estamos aquí de nuevo con Saro y con nuestra invitada Isa Guerra. Isa, una curiosidad, porque a mí nunca me han traducido ningún poema. ¿Qué se siente al ver tus poemas escritos en otras lenguas, y pierde esencia el poema que tú has escrito al ser traducido? Porque claro, el ritmo no sé si cambia, la métrica, si es que, aunque hacemos más verso libre a lo mejor que el verso encasillado en un tipo determinado de verso, ¿no? Pero la rima pierde esencia. Es una buena pregunta. Yo Sí. creo que podríamos estar hablando de la traducción de lo poético, una sesión, fíjate, porque es muy importante. Todos sabemos que cuando se traduce la prosa es Sí. literal y no tiene ningún problema, pero en la poesía, primero que el que lo traduce tiene que escribir poesía, saber escribir Sí, poesía, claro, no sí. puede ser cualquier traductor, Sí. tiene que saber poesía, luego enviártelo a ti para que tú veas los giros, porque muchas veces, por mucho que tú domines el idioma, los giros lingüísticos son difíciles de interpretar y pueden decir otras cosas completamente. Y aparte que, aunque no tenga rima, porque mis poemas no tienen rima, sí tienen ritmo interno, que es una de las características de lo poético. Y entonces ese ritmo interno se puede perder en la traducción. Claro. Entonces es difícil. Yo, por ejemplo, hay algunos cuando me mandan los poemas, cuando me mandan el libro ya traducido, yo sé un poco de francés, entonces si es de francés empiezo a ver si realmente guarda la cohesión textual que tiene que tener el poema, porque el poema no es traducirlo y hacer un Claro, poema. no El es poner poema- una palabra en lugar de no, otra. el poema no es que quede bonito ni que tenga con floritura, el poema es que tenga, primero, tendríamos que hablar de qué es lo poético, desde mi punto de vista, lo poético pues tiene que tener una cohesión textual, tiene que tener un ritmo interno y tiene que emocionarte también. Exactamente. Es decir, porque muchas veces tú lees, bueno, yo tengo muchos poemas que son prosaicos, los puedo poner así y ya está, puede tener eso. Y tengo unos, como todo el mundo, puede estar más satisfecho de un poema que de otro, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, a la hora de llevarlo a la traducción, es un poco complicado. Yo creo que un requisito es que el que lo traduzca sepa de poesía, sabe, escribe, sea poeta, porque si es poeta, busca tener esa cohesión, ¿no? Que el poema en sí es una estructura. Yo siempre digo que no tiene que ver nada lo de la estructura con el movimiento estructuralista. Una estructura es una cohesión interna de determinados elementos donde cada palabra está en función del otro. Y cuando tú haces un poema y quieres cambiar a lo mejor una palabra por otra, y dices, voy a poner esta otra y tal, para no ser reiterativa o lo que sea, ves que si el poema está bien configurado, te es muy difícil cambiar esa palabra. Dice, mira, o lo rompo y hago uno nuevo, porque esto aquí no me pega nada. Se ¿no? queda como si fuese un remiendo, ¿verdad? Sí, y lo notas tú cuando lo lees. Sí, y entonces yo creo que uno de los problemas de la traducción de un texto poético es que la persona
o sea poeta o esté muy relacionada. Yo creo que tiene que escribir poesía para poder comprender eso. Y para que emocione, lo que tú decías. Para que a mí yo cuando leo un poema cosas. me da un sentimiento, me siento nostálgica, o me siento alegre, o me siento triste, o me deja un buen sabor de boca, que Sí. se dice, ¿verdad? Aunque te lo dejes malo, O aunque malo, te dejes mal sí, sí, sabor, o sabes malo. tú que está bien configurado, Sí, te ha sí. llegado, porque claro, eso, el verdadero sentido del poema no es lo denotativo, es decir, no es lo denotativo que yo leo Es lo esto y leo un connotativo. currículo, es lo que está detrás, y a lo que está detrás tienes que llegar por medio de la emoción o por medio de cierta coherencia textual. Estamos en la Qué onda, bonito. Isa. Isa, de la manera tan linda con que tú escribes y por lo que he visto siempre estás dedicado a la poesía, ¿no te has pensado escribir? Porque yo pienso, siempre me reitero y digo que siempre a mí me gusta hablar desde el sentir y a mí las cosas me tienen que llegar a mi corazón. Que una novela o algo escrito por ti con ese sentimiento que tú tienes tendría que ser maravilloso también. Mira, te voy a decir un secreto. Venga, cuéntamelo. Tengo una novela. Cuéntanoslo. Tengo una novela que además la presenté al Premio Planeta. ¿En En serio? secreto. Claro, no me ganes. El ¿Cómo voy a secreto. ganar el Premio Planeta con todas las autoridades allí? Eso no tiene Y tal. nada que ver. Sí, tiene que ver. Tiene ¿Sí? muchísimo que ver. Bueno. Muchísimo, las editoriales, Sí. lo que estábamos Sí. hablando antes. Si no, mira tú la fiesta del Premio Planeta, que va el rey y la reina y toda la gente que va. Ya. Bueno, esto es un secreto. Yo escribí Ahora que no nos oye nadie. escribí una novela, tengo una novela, ya la publicaré, pero ya la tengo escrita, se titula Donde nada importa. Donde nada importa. Esa es una novela. Y bueno, también he escrito, yo tengo mi tesis que no la he publicado, que es la tesis doctoral que se titula Poesía comprometida en Canarias a partir del siglo XX. Entonces, hay muchísimos poetas, hay algunos que todos conocemos y otros que no. Entonces, eso está en prosa. Después quiero publicar también la memoria de licenciatura que se llama Sondeos críticos a 3 poetas contemporáneos de tendencia social. Uno es Platotero, que lo conocemos, otro es José Ángel Valente. Date cuenta que esto lo hice yo en 1977. Y el otro es Manuel Pacheco, que es una persona que era peón de la construcción, autónomo, pero que muchos cantautores tienen poemas de él. Y que cuando hice la tesina me decían, pero si este no tiene ni bibliografía, digo, bueno, yo lo comparo con otros que tienen bibliografía, que es el Platotero y José Ángel Valente, y vale, me decía el presidente del tribunal, que fue don Sebastián de la Nuez de Caballero. Bueno, pues, y luego tengo un libro publicado que se llama 19 ensayos literarios de prosa. Sí. O sea que tengo alguna cosa. Sí, es que siempre tienta la prosa también. A mí me encanta escribir relatos cortos, por ejemplo. Sí, claro. Siempre tienta la Los relatos prosa cortos también. tengo algunos. Porque tienes cosas que decir y unas veces las expresas con un poema y otras veces las expresas con un texto narrativo. Isa, ¿cómo ves el papel ahora mismo de la mujer en la literatura, en concreto aquí en las islas? Porque hay hay mucha ebullición de grupos literarios, de recitales, nos estamos como moviendo porque después de venir de una época tan triste para las escritoras en general y para las poetas en particular, que teníamos que firmar con seudónimos o que nuestros maridos se hacían autores para que nosotros escribiéramos y ellos publicaran, y bueno, y en cuadros también, en la pintura también pasó. Después de esa época tan negativa, tan negra de la historia, ¿cómo ves que está evolucionando el feminismo, el feminismo y la mujer, más bien la mujer, en la literatura. más que el feminismo, la mujer, la figura de la mujer en la literatura en general, ¿no? Y en la poesía en particular, que siempre se ha considerado el género chico como la zarzuela ante la ópera, que no estoy yo de acuerdo en ninguna de las dos cosas. Es verdad, yo pienso que siempre las mujeres han escrito. Lo que pasa que como los medios de comunicación y la sociedad era como era, pues han estado siempre a la cola y en la retaguardia. Por ejemplo, yo me acuerdo ir a la casa, cuando lo de la tesis, ir a la casa a entrevistar a Pino Betancourt, que me tomó un café con leche allí en la casa. Claro, José María Millares era un poeta ya considerado. ¿Por qué? Porque Agustín Millares también era famoso, la familia Doreste, la familia Millares, Pedro Lescano, pero claro, ¿dónde estaban las mujeres? Es que no había mujeres, claro que había mujeres. Pino Betancourt, por ejemplo, tenía un programa en Radio Pirenaica, de izquierda, del Partido Comunista que era. Yo no me había enterado hasta que fui a hacer la entrevista. O Dolores Campos Herrero, también ya esa más tarde, más joven,
como era periodista, ya se conocía más por Chanel número 5 y demás, pero tal. Pero después las mujeres que están en los libros de literatura, Chona Madera, mucha gente que está en los libros de literatura, eran buenas poetas, pero tampoco es que fuera una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que no habían pasado, eran las únicas. Y muchas veces estaban ahí porque los maridos eran periodistas, lo que tú decías y tal, y bueno, o venían a las islas, de otros sitios, y bueno, hacían artículos en los periódicos, porque para que publicaras un artículo en un periódico tenías que conocer a alguien allí. Claro. Total. Acuérdate, en los años 80 por ahí, muchas páginas de los periódicos, Archipiélago Literario, tal y cual, pero la mayoría eran hombres los que publicaban. Es que eran los que llevaban la sociedad, Sí, el entonces, peso de la sociedad. claro, eso hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y después ahora, pues, es bastante enriquecedor y es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que las mujeres, en general, hombres y mujeres estén escribiendo y que haya un panorama literario tan amplio, cultural y artístico. Hay que seguir apostando y para que el arte salga a la calle. Para que el arte salga a la calle quiere decir para desmuseizar, que es una palabra que yo utilizo en uno de los poemas, el arte. Es decir, los museos están bien, con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, incluso con los recitales de poesía. Pero el arte tiene que salir a la calle. Es decir, tiene que salir a la calle, es decir, para que la gente lo oiga, para que la gente lo conozca y lo vea, ¿no? Y lo palpe. Entonces, sí es verdad que hay una explosión en cuanto a lo literario, en cuanto a la mujer en la literatura. Y bueno, y yo creo que es el público, la persona que lee, el que tiene que apostar por la calidad literaria. A ver, por la calidad literaria. Cuando tú ves una película, todas las películas no son buenas, cuando lees, pero es lo que le gusta a cada uno. Entonces yo pienso que aquí cabemos todos. Aquí cabemos todos con diferentes gustos, pero que hay que seguir apostando por la calidad literaria, porque escribir poesía no es poner un verso debajo de otro. No es eso. Es una síntesis que tienes que hacer, que es muy difícil. Es decir, lo que una novela te da en 200 páginas, a lo mejor te lo hace un poema, no tan un libro de poesía, sino un poema. Entonces, no es tan fácil como se piensa, ni es que termine todo en A, ni es un soneto. Sí, el hay soneto quien es poesía. cree que si pone una línea y debajo rima. otra, y debajo otra, y debajo otra, y deja el espacio de la derecha en blanco, ya es un poema y no lo es. Claro, ni es porque, ni poesía es porque hagas un soneto, no, un soneto es No. una estrofa que es válida, como puede ser un romance, Y nos o ponemos como el puede ser un reto de verso hacerlo abierto, muchas sí, veces. sí, y como puede ser un verso abierto, es igual, pero yo creo que hay que seguir profundizando y estudiando en el fenómeno de lo literario. Ajá. Muy bien. Isa, ¿crees que son convenientes las antologías? Claro que son convenientes porque una antología primero da a conocer al escritor, da a conocer al poeta. En segundo lugar, tú puedes ver, este poema me gusta, este no. Puedes ver Hace más crítico, ¿no? Al lector. Claro, puedes ver, primero lo más importante es darlo a conocer. Después, como decíamos eso, si queremos que la poesía salga a la calle, tenemos que utilizar todos los medios. El cine, que no hay programas, la televisión, que no hay programas literarios, sí hay programas de escritura, de dar a conocer a los poetas, pero yo creo que los programas literarios convenientes, es decir, una televisión de ámbito estatal tiene que tener un programa de literatura y de poesía, de teatro, de arte, no uno que comente no, es como el fútbol, tiene que tener, si hay fútbol toda la semana o hay una actividad deportiva toda la semana, tiene que haber una actividad cultural. Entonces falta eso, ¿no? Si hay, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando de la literatura, si hay programas como Sálvame, como no sé cuánto, todos esos programas que hay, tiene que haber programas paralelamente culturales de esa misma duración, como Sálvame Naranja y Sálvame el otro amarillo. Es decir, todas esas horas tienen que estar compensados con programas culturales. Sí, nos iría mejor. Sí. Con esto de que hay que ir a la calle con la literatura y con el arte,
También yo voy a confesar un secreto. Nosotros nos encanta ir a los barrios a recitar. Claro. Hemos ido al Polvorín y nos han acogido de maravilla. Nosotros, yo Y también a he ido. Chamán y a Pero muchos era sitios. lo que yo iba a preguntar Sí, ahora, sí. que si eso ya sale como de los colectivos de escritores que son los que se tienen que movilizar para ir a algún sitio, pudiendo los estamentos oficiales Claro, tener echar una mano. esa mano, ¿no? Esa los colaboración. sí, los Y a veces colectivos- son asociaciones de vecinos las que lo hacen. Claro, Claro. los colectivos. Yo he venido aquí a Chamán, he venido a una cosa porque hay muchísimas calles dedicadas al nombre de Pere, a las Sí. obras de Pere Galdós. Chamán se Esta mueve misma, mucho, esta misma, sí, Misericordia. Misericordia. Entonces, Sí. y vinimos una vez y sacamos un libro, se publicó muy bonito, con unas portadas de Elba Brandon, y con unos cuadritos de ella. O sea, se han hecho cosas, pero hay que hacerlas, aunque hay que movilizar desde abajo, también los políticos tienen que tener... tienen que estar sensibilizados a lo que se está haciendo. Totalmente. Para darle visibilidad. ¿Y dónde visibilidad? En los medios estatales, pero a nivel de todas las autonomías y que se mueva un poco más en eso. Pues Cierto. con esta reivindicación hacemos una ligera paradita y regresamos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y seguimos hablando de poesía, de literatura y de compromiso social con nuestra invitada Isa Guerra y nuestra compañera Saro. Saro, ¿quieres preguntarle algo más a Isa? Sí, Isa, yo no soy una ducha en poesía y lo tengo que reconocer, aunque sí cuando leo cosas me llegan o no me llegan. Y yo te quería preguntar, ¿qué es más importante para una persona que escribe poesía? ¿Lo que se queda plasmado en el papel, las letras, ¿no? ¿Lo que se lee o lo que se quiere decir, lo que no se lee? Buena pregunta. La denotación y la connotación. Yo creo que las dos cosas, porque mira, cuando tú escribes algo, ¿no? Motivada por algo, y luego se queda ahí plasmado, pero el poema se configura solo. Cuando tú lo ves, tú dices, es que el poema tiene validez no por lo que yo haya hecho, sino por lo que está ahí. Y lo importante es que cuando tú lo leas, a lo mejor te quiere decir otra cosa diferente. Y ahí Claro. quiere decir otra cosa. Entonces es importante lo que tú haces, pero también el poema en sí ya no te pertenece a ti, se queda ahí solo para que se le pertenezca a todo el mundo y pueda tener esas variaciones. Que me parece maravilloso, ¿no? Porque cuando tú escribes una frase o escribes un texto, eso es lo que está, independientemente de que alguien le pueda dar otra connotación en alguna palabra en concreta. Pero es que en la poesía, por lo menos cuando yo la leo, quizás sea por eso, por mi falta de entender, si estamos 4 o 5 personas, cada uno le llega a una Claro. cosa distinta. Digo, qué Según tu maravilloso. experiencia, Qué ¿no? maravilloso que a lo mejor no tiene nada que ver lo que nosotros estamos entendiendo Claro. con lo que la persona que escribió
quería decir, y me parece, el poema me parece una magia. lo hace suyo el que lo lee, magia, ¿no? es pura magia. Sí, la pregunta, Sí. por eso la pregunta está muy bien hecha y aparte que unes las dos cosas. Gracias. Sí. Es verdad, Saro. Saro no nos ha metido todavía en la poesía, No. pero tiene una novela escrita. Además, Bueno, estamos siendo aprendices de pero bueno, de hay que, escritura. Como todo. todos aprendemos. Yo Sí. creo que cada día aprendemos Sí, y aprendemos de los Sí, otros. sí. Leyendo se aprende muchísimo. Leyendo, A mí me encanta leyendo. leer poemas porque es que además me inspira a escribir. Es como si el lenguaje poético se me quedase en la cabeza y después tuviese que salir. Una cosa Sí, curiosa. es interesante. Además, siempre aprendemos. Mira, de la misma entrevista, yo estoy continuamente aprendiendo de lo que decimos los otros. Totalmente. Claro. Importante saber lo que opinan los otros también sobre lo que escribimos, ¿no? Y de la autoedición, Isa, porque si ya es difícil publicar cuando no eres conocido, sino por tu entorno, sea lo que publicas, cuando publicas poesía, todavía es un poquito más difícil. Y tú tienes 24 libros, dime el secreto, a ver. Bueno, porque ya te digo, esos los dos primeros me los publicaron en Aranguren. Después fue así, siguiendo. Después Roberto Cabrera, que es un filósofo compañero mío de Tenerife, tenía una editorial que se llamaba El Vigía. Pues ahí me sacó uno que tú, a ver, ¿cómo se llamaba? Del amor de la vida, de la libertad, la fugacidad del tiempo. Que fue curioso, porque yo di ese título una vez a unos alumnos que tenía en La Gomera, en el instituto, y le decía, bueno, del amor de la vida, fugacidad del tiempo, que tengo yo un poemario, sobre eso escriban. Y entonces digo, bueno, pues voy a publicar el libro, porque si no parece que lo han hecho los chiquillos. Bueno, escribieron algunas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que yo hice, pero que viene de ahí. Me publicó ese libro. Después él me publicó otro, que era, Cacharro Pazuri y otro poema, y Poemas Suburbanos son los primeros libros. Después sacamos, Verbel, otra compañera, Fele y yo, en el 87 por ahí, un libro conjunto en Tenerife que se presentó en las escuelas de verano, que se llamaba Acras. Acras, sí, de Ácratas, Acras. Y después presentamos otro que se llamaba Asiratum, con unas portadas, las portadas eran unos óleos de Verbel. Fíjate tú. Y después el siguiente... Amiga de la casa también, Verbel. Después los otros, esto que te estaba diciendo del Vigía, era ese, y otro que se llamaba, a ver, es que ya ni me acuerdo de verdad. Después está Utopía.3, Soles Cotidianos, también del Vigía, salió de ahí. ¿Y autoedición has hecho alguna vez? Autoedición hicimos esos de Playpoint, que eran unos cuadernillos pequeños, donde estaba ese poema que te decía, que lo hice con Antonio Arroyo, Verbel, Dunia y yo. Digo, vamos a sacar uno con portadas de cuadros de Verbel y de cuadros de Dunia. Sí, queríamos hacer una colección para seguir. Nada más hicimos 5, uno conjunto con un poema cada uno, traducido, cada uno lo tradujo al idioma que quería, al portugués, al inglés, no sé qué. O sea que el libro se abre así, como este se abre, y la primera parte, y como Antonio y yo estamos en el Instituto de Guía, pues dijimos, vamos a hacer una especie de, para que le valga a los alumnos, una especie de guía didáctica, ¿no? Y entonces hicimos una guía, se abre el libro, por aquí en español, la guía didáctica, y a la inversa estaba en inglés o en alemán, el mío era en alemán, con preguntas acerca del libro. Entonces eso fue una cosa interesante. Hicimos 5. No lo dejes muy lejos, que te voy a pedir ahora otra Hicimos cosa. 5, el primero era conjunto y luego uno cada uno. ¿Sabes? Yo creo que el problema de la autoedición es que salen cosas que no tendrían a lo mejor que salir, pero bueno, cada uno es muy libre. De todas formas, hay gente yo he oído varias gente que no es partidario, detractores de la autoedición. Yo creo que Sí. todo vale. Es decir, te vale que te publiquen un libro. Por ejemplo, este último está publicado por Ediciones Idea Aguirre y el anterior mío también, o de Plutonio, lo que sea. Pero cuando yo veo gente que se edita, pues perfectamente vale, porque nosotros podemos tener ahora mismo un proyecto y decir, vamos a sacar un libro conjunto. Bien, que no te lo sacan, pues lo sacas tú. Si todo vale. Claro. No tiene por qué los partidarios de las editoriales o de la gran conveniencia decir, no vale, vale igual. Bien. Te decía que no dejaras lejos el libro porque quiero que me leas alguna cosita, ¿verdad? Claro. Para verlo cómo lo lee el poeta. Bueno, yo leo muy mal. Yo sé leer, No pero creo, yo no porque eres declamo, docente, no. Es que también en cuanto a la lectura de las poesías,
hay otra historia. Bueno, otra historia no, yo desde mi punto de vista, lectura de la poesía no es teatro, no es teatro, no es declamar, no es oratoria. Hay gente que lee muy rimbombante, la poesía me parece un teatro y no es. Ahora, yo respeto todo, ¿no? Pero yo no sé leer poesía, yo escribo. Vamos a ver. Voy a leerles uno que se llama La Selva, que está aquí, pero que da título a un librito que es un poemario, un poemario de poesía ecológica. La selva. La selva son tus ojos, la piel que cubre tu cuerpo, el cabello de tu cabeza, todo. El aire fresco que te llega desde los árboles y que respiras hasta los dedos del pie, hasta la profundidad de tus raíces. Y cuando ellas desaparecen y la deforestación llega, también tú, tus nubes y tus nidos. Qué bonito, precioso. Vas a leernos otro, pero baja un poquito el libro para que te veamos la cara en casa. Nuestros amigos que están en el sofá deleitándose con estos versos. Voy a leer uno que me gusta a mí. Vamos a ver. ¿Coinciden los que te gustan a ti con los que crees que le gustan más a la gente? No lo sé, eso sí no lo he preguntado. Porque no siempre coinciden, a veces uno le tiene un amor especial a un poema y no es el que más gusta. El viernes en la Casa Colón, digo, vamos a ver, yo no leí, dice, ¿lee alguno? Digo, no. Y entonces cuando leía mis preferidos, a ver cómo los leían, digo, a ver si le dan el tono que le doy yo al escribir o no. Claro. Te quedas pensando, ¿no? Pero bueno, todo válido. Este se titula, vamos a ver si lo leo bien, porque soy un poco miope y me tiendo a acercar a esto. Ese rostro marcado que deja ver la vida tras sí. Ese rostro marcado que deja ver la vida tras sí. Ese rostro marcado puede ser el mío, marcado por los años. Ese rostro que ahora se baja de la guagua y me conmueve, cuando dice que le ayude con su delgado bastón a bajar. No sé lo que sucede cuando sus ojos desprenden el tiempo, cuando sus ojos dejan ver esa ternura impredecible. Ese rostro son todos los rostros con los que el tiempo juega, a los que el tiempo deja a la deriva, y el corazón se me rompe, aunque no se note nada, y me siento ellos, se adentran todos en mí, porque veo cómo estamos de paso, y a lo mejor a ellos no les voy a ver más, ni a mí, que tampoco estaré, porque estoy en ellos. Uy, qué final es, ¿eh? Y el paso del tiempo, esos rostros marcados. Léenos otros, Isa, antes de hacerte alguna otra preguntita. Algo de mar. Este no dice nada. Algo de mar. Algo de mar. No dice nada. No dice nada, un poema que no dice nada. Fíjate. ¿Qué puedo decirte para que no sean solo letras, palabras, versos en un papel, en un lienzo o en el muro de la calle? ¿Qué puedo decirte de lo que es hermoso, si tú lo sabes bien? Cuando el sol se refleja en el torso desnudo del mar y la gotita de la ola se dibujan en el hombro, cuando queda el salitre en las rodillas del agua, salpicadas de arena, o en los pies desnudos que orillean nadas. ¿Qué puedo decirte que ya no sepas? Ay, qué bonito. ¿Cómo que no dice nada? Casi nada. Oye, esa poesía que dices en la calle, esa poesía que escriben en los muros alguna gente joven y no tan joven, ¿qué crees de esas expresiones? Que es muy válida. Es muy válida, ¿verdad? Yo Que creo que es muy válida. a veces he leído cosas pues simplemente pues ocurrentes o graciosas, pero a veces he leído frases tremendamente profundas que me han hecho pensar. Es muy válida, es como los grafitis, es un ¿verdad? graffiti. Es arte muy válida. también. Y es arte en la calle. Sí, sí. El arte en la calle tenemos que darle valor porque habrá cosas buenas, cosas malas como esto, como otras cosas, como versos buenos, versos malos, pero hay que darle valor porque muchas veces es el único sitio, un muro de la calle es el único sitio, el medio de expresión donde se puede... No lo puede expresar, hacer en ese momento. Esa, sí. Yo te voy a hacer una pregunta un poco extraña, a lo mejor te resulta, pero es que suelo preguntarlo porque a mí, debe ser de formación profesional, me dice mucho, ¿a qué jugabas de niña? Pues yo jugaba a muchas cosas, a pompa, a todo, me gustaba todo. Me gustaba leer también bastantes cuentos. Me gustaba leer cuentos que, me acuerdo cuando yo era chica intercambiábamos cuentos. Le decía a mi amiga, pásame los cuentos, pásame tal. Y tal, cuando estábamos mal nos podíamos leer cuentos, chistes, unas cosas que se llamaban vidas ejemplares, que me encantaban porque hablaban de los países. Fíjate tú, había una cosa, yo estudié en un colegio de dominicas en Guía porque estaba cerca de mi casa, vamos, en la misma calle. Y nos hablaban mucho de las vidas ejemplares y tal. Pero a mí me encantaban eso de que hablaba de África, los países remotos,
te quedabas no que fuera un mártir o se lo comiera un león, sino te quedabas con el entorno, el paisaje donde estaba todo aquello, ¿no? Y también la gente que moría por los demás, también toda esa cosa. O sea, que empezaste a viajar antes de viajar. Sí, claro. Y a comprometerse también, Y a comprometerse. porque eso también tiene que ver mucho con tu poesía comprometida, pienso yo. Yo no sé, las cosas se van configurando solas, ¿no? Y otra cosa, aparte mañana no escribo más. Otra cosa, Isa, si no fuera escritora y docente, que has sido toda tu vida docente y escritora, ¿qué otras dos cosas podría ser? Pues mira, yo cuando empecé fui a La Laguna a estudiar, me matriculé en Derecho. No tenía nada que ver ni con literatura ni con psicología. Me matriculé en Derecho. De hecho, hice primero Derecho. Y después, como estaba por la tarde matriculada en Filología Románica, pues bueno, Filología Románica estaba oficial y lo otro estaba libre por la mañana. Me presenté 2 asignaturas, que tengo 2 asignaturas aprobadas de Derecho. Y después me gustaba mucho el derecho, las causas perdidas y toda esa historia. Después me gustaba mucho la literatura, que es lo que hice, ¿no? Y en esa época en La Laguna estaba Filología Románica. Después se quitó, se llevó para Barcelona y se quedó en Filología Hispánica. Y después me gustaba también la psicología, que de hecho cuando terminé y me puse a trabajar dando clases de lengua, fui haciendo psicología por la tarde-noche. Hice psicología más tarde. Y después ya, por último, ya me dediqué a la psicología, ¿no? Porque me gustaba mucho la orientación profesional. O sea, ¿hubieras sido abogada? Sí, hoy no, y me sigue gustando. Es que te gustan pero muchas porque cosas. A lo mejor porque puedes defender causas y porque poco por ahí. Puedes defender causas, pero después, ahora por ejemplo, no elegiría lo de derecho. Pues está todo el mundo comprado, no sé, parece que se compra todo por dinero, no lo elegiría. Ahora elegiría la literatura y también la orientación profesional, porque pienso que cuando yo empecé no había orientadores profesionales en los institutos y creo que es muy interesante que la gente vaya trazando sus metas a corto plazo, no solamente a largo plazo, sino a corto plazo. Nos queda poquito tiempo, Saro. Es que justamente quería preguntarle de su etapa como orientadora de adolescentes, que me imagino que tuvo que ser súper Me tengo muy especial. reciente porque date cuenta que yo estuve en La Gomera cuando empecé como orientación. En orientación profesional estuve 13 años. De esos 13 años estuve 5 como directora de centro de profesores. Y después, cuando vine para acá, en el 2000, del 2000 al 2018, estuve de orientadora en el Instituto Santa María de Guía. Tuve mucho trabajo como orientación. Pues, Isa, el tiempo en televisión, Qué barbaridad. aunque sea mediano, se nos hace corto. Cortísimo. Este programa no es precisamente de los más cortos, pero se nos hace muy cortito, ¿verdad? Porque cuando el invitado tiene cosas que contar y tú tienes muchísimas cosas que contar y las cuentas muy bien, Gracias. Se nos ha acabado, sí, se la nos ha verdad acabado. que- Pero yo no quisiera irme sin decir un poema que me ha llegado muy, muy profundo de Isa. Son unas palabras muy, muy sencillas. Es un poema cortito, pero quiero que sirva de despedida. Isa, hasta siempre, porque espero seguirme encontrando contigo en este Cuando mundo. quieras. Y voy a decir este poema, me voy a poner la gafa porque si no, no leo bien. Y parece Dice, que ese poema, el que me comentaba antes, es de los primeros libros, ¿eh? O ¿sí? sea, que tiene por Pues lo menos fíjate, 30 años. Pues es absolutamente... 30 años porque pertenece a los libros esos Es absolutamente actual. El que decía de Cacharro Pasur, me parece que es el de segundo, de poema suburbano. Mientras andamos ocupados en el mañana, se nos va el momento presente, se nos va el tiempo, el amanecer, el instante, el placer de vivir y el hoy. Para tiempo presente, como se llama este programa, no podíamos tener mejor cierre. La verdad que sí. Muchas gracias, Isa. Gracias, Como te Isa. decía, Y a hasta ustedes, siempre. placer. y a ustedes por invitarme. Saro, Seguimos. seguimos en la brecha Seguimos. y para ustedes un beso y les queremos, no se olviden de nosotros.